Vamos a conversar sobre el presupuesto, un tema que ya empieza a generar polémica en cuanto a los recortes en ciertas áreas del sector social. Vamos a poner en pantalla a Mireya de inmediato y la saludamos. Muchísimas gracias, Mireya, por atender nuestra invitación. Buenos días, muchas gracias, Fernando. Un saludo muy cordial a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias a usted, Mireya. Bueno, vamos un poco desgranando esto porque existen varios nudos críticos. Cuéntanos cuáles son los principales puntos de conflicto en la mesa de la comisión. Bueno, en cuanto revisamos el presupuesto, lo analizamos y el principal conflicto es no se toma la base del presupuesto que se debería tomar o considerar. Por ejemplo, ellos consideraron un presupuesto codificado al 31 de agosto y no se tomó como base el presupuesto del año 2020, que es lo que dice la ley, la que está ya estipulando que se tome como base el último presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. En este año tuvimos algo muy atípico. No ha habido en otros años que el presupuesto no haya sido aprobado ni observado por la Asamblea Nacional, ni rechazado por la Asamblea Nacional, porque en este año el presidente lo ingresó a destiempo. Nos referimos al presupuesto prorrogado que correspondería al año 2021, ¿no? Así es, del año 2021. Entonces, en ese sentido se debió tomar o considerar el presupuesto del año 2020, que es el último aprobado, claro, y es el que además ya ha sido ejecutado durante todo el periodo. En ese sentido, tuvimos esa pequeña, tal vez, cambios de opinión entre el Ministerio de Economía y Finanzas, pero de igual manera se hizo el cálculo, lo que es educación y salud, hay un recorte, tanto si le tomamos como base el presupuesto 2020 o si le tomamos como base el presupuesto 2021 o como ellos nos indicaron, el codificado el 31 de agosto, en todos estos presupuestos, tomando como base, no se cumple lo que dice la Constitución de asignar el 0,05% del PIB para educación y para salud. Este año el PIB ha sido considerado cerca de los 109.000 millones de dólares, por ende se debería considerar un aumento para educación y salud, la cantidad de 559 millones de dólares, pero no se está cumpliendo. Ha habido recorte. Ahora, Mireya, ¿en qué difiere la lectura de la mesa de la comisión de la del gobierno? Porque el gobierno incluso ha implementado una campaña de redes en la que quiere establecer que no ha habido reducción en el presupuesto de educación y de salud. Bueno, en la comisión de igual manera tenemos asambleístas de parte del gobierno, no está compuesto de 4 asambleístas y ellos defienden la posición del gobierno, pero los otros asambleístas haciéndole un análisis técnico, ¿no? Un análisis no de manera inclinada a alguna línea política, de manera técnica. Hay un recorte, porque si usted le calcula cuánto es lo que el presupuesto fue asignado para educación en el año anterior, a eso solamente asignale los 559 millones y no cumple. No está esa cifra. Ellos lo dicen que hay que tomarle lo ejecutado y lo toman lo ejecutado hasta el 31 de agosto, que también se está recortando en ese sentido, porque no han sido ejecutados los otros 4 meses hasta el 31 de diciembre. Entonces, es algo muy preocupante para educación y para salud. Las universidades es otro punto aparte, de igual manera, ellos tienen otras asignaciones que igual no están tomando todos los fondos que se debería considerar. A ellos se les toma el FOPEDEUPO, que está conformado por asignaciones de IVA y renta. También tienen la gratuidad, tienen la compensación, pero estos otros 2 fondos no han sido revisados ni analizados para poder asignar presupuesto a las universidades. Además ellos de las dicen becas, que hay una suba, ¿no? Además de las becas, Mireya, que es algo que ya ha trascendido, que va a haber reducciones, ¿dónde más están los puntos de mayor recorte en la proforma? Bueno, nosotros tenemos en cultura, hay un recorte bastante considerado en cultura, pese a la asignación es muy baja, y a esa asignación se recorta también el presupuesto. Pero lo que más ha llamado la atención es en cuanto a presupuesto para lo que es obra pública. En una escala del 1 al 5, 4 del presupuesto es asignado para pago de deuda o considerado para el pago de deuda, y solo 1
es considerado para lo que es obra pública, es decir, 400 millones para obra pública. Y esto sí es preocupante porque nosotros estamos hablando de la reactivación económica, pero si no está asignado el presupuesto para que se reactive la economía, como es obra pública, carreteras, repotenciación de unidades estudiantiles, no va a haber trabajo, no se va a mover la economía, y eso es un poquito preocupante, cómo se está manejando la política económica del gobierno. Ahora, Marco Molina decía también que este es un presupuesto inflado, que pese a que en cifras uno podría darle lectura a 3.200 y 3.100 para el 2022 millones de dólares en estos años, sin embargo no hay ni paracetamol en los hospitales. Bueno, hablamos nosotros del déficit que está pasando, ¿no?, el país, y el gobierno lo pone un déficit menor, de unos 3.500 mil millones de dólares. Pero las cifras, como usted lo dice, están un poco maquilladas porque nos ponen 940 millones de monetización, es decir, que se prevé vender alguna empresa pública, pero tampoco nos dicen qué empresa se va a vender, en qué tiempo se va a vender, bajo qué condiciones se los va a vender estas empresas públicas. De igual, la cifra o el precio que se considera del barril de petróleo está muy conservadora, es de $59.20. Ahora en el Banco Central refleja que el precio de barril de petróleo está sobre los $80. Entonces, estamos nosotros siendo muy conservadores en ese sentido, es decir, no estamos transparentando cuánto en verdad va a haber de entradas de lo que es el petróleo y de lo que es el IVA. En el IVA también nosotros observamos, porque hay una cantidad cerca de $1.000 millones que no coinciden con las cifras presentadas por el SRI y con la cifra presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en ese sentido, le estamos también ocultando algunas cantidades o no estamos considerando ciertas cantidades en este presupuesto. Ahora, mire, ya había un tema tremendamente preocupante, y es que existen varias voces que indican que no se está aumentando, no se está poniendo $1 más en el presupuesto para seguridad y sistema penitenciario y de rehabilitación. Así es, por eso se observó, pidieron los legisladores que sea considerado, se le devolvió la proforma al Ejecutivo para que considere cualquier cantidad, pero para poder ir calmando esta emergencia que está pasando en las cárceles. Para todo se necesita presupuesto, contratar más guías penitenciarios, para lo que es la alimentación, para tratar de que se distraigan también los presos, actividades deportivas, se implante también estudio, educación a nuestros presos. Se ha hecho un estudio y la mayoría de los PPLs son personas que no tienen ninguna clase de educación. Entonces, nosotros estamos pidiendo que se vaya, que en realidad el centro penitenciario sea de rehabilitación social. Y para eso necesitamos que se asigne un presupuesto considerado y sea observado en ese sentido. ¿Y tienen más o menos una idea de en cuánto debería crecer el presupuesto de rehabilitación y no está creciendo? Bueno, no hay ningún estudio todavía, no se ha hecho, no nos han enviado ese requerimiento, o no han enviado al Ministerio de Economía y Finanzas ese requerimiento, o los estudios cuánto requerirían de presupuesto. Tampoco hemos fijado nosotros una base. Usted sabe, en la Asamblea Nacional no podemos modificar valores ni asignar valores. Eso lo tiene que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, pero ¿han pedido información sobre esto? Bueno, porque Mireya, es un problema que ya existía a la hora en que se elabora este presupuesto. Es decir, aquí hemos tenido cruentas matanzas en las cárceles en marzo, en julio, en septiembre y en octubre. Pero no han sido considerados. Claro, ya son... Bueno, también es un problema que viene desde el gobierno anterior, y en este gobierno ya son 6 meses, pero no, en ningún momento se ha pedido se ha dicho cuánto sería considerado para ese sector de presupuesto. ¿Y está definido cuánto estaría destinado al pago de tenedores de deuda? De tenedores de deuda, como le dije, está una cierta cantidad, una escala del 1 al 4, del 1 al 5, 4 considerado para pagar la deuda. Y eso sí es preocupante.
¿Cómo está la agenda? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿En qué momento estamos discutiéndolo en el Pleno? Bueno, tiene el presidente 10 días para que pueda subsanar estas observaciones. Se cumple el día domingo. El día domingo debe ingresar, sea ratificándose en la primera propuesta de la proforma o subsanando las observaciones, y el día martes a más tardar se estaría debatiendo en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Va a haber un solo informe? Lo que pasa es que cuando ya se envían las observaciones solamente debemos revisar si han sido subsanadas estas observaciones y va al Pleno de la Asamblea para ser votado, o ratificarnos en las observaciones del Pleno de la Asamblea. Bien, Mireya, le agradecemos muchísimo habernos acompañado en esta mañana. Siempre la invitación abierta. Cuando esté ya discutido en el Pleno, pues volveremos a conversar para revisar pues todo el trabajo de la comisión. A usted, Fernando, muchas gracias. Una bonita mañana. Muchísimas gracias a Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Hablábamos sobre la proforma presupuestaria del 2022, las reducciones y recortes en ciertos rubros del presupuesto que empiezan a generar polémica en distintos sectores.